Ok, jóvenes, estamos aquí en el curso de electrónica industrial. Eh, Voy a esta primera parte del video bastante rápido porque pueden usar de referencia el video que vieron para la clase de intermedia, ya que el tema es el mismo. Inicialmente pueden ver allá el video donde se explicó el concepto de la polarización básica de un transistor bipolar. En este caso me voy a ir ya directamente a un ejemplo para repasar nuevamente el concepto, y voy a usar entonces la polarización básica para unir con lo que discutimos en la clase pasada, que eran los límites de operación, para entonces hacer un ejemplo con límites de operación pero utilizando polarización básica. Algo un poco distinto, pues obviamente a la perspectiva que vimos en el caso de electrónica intermedia. Pero inicialmente el circuito de polarización básica, que ya lo habíamos visto también en intermedia, es el circuito donde el transistor tiene dos resistencias, una en la base y una en el colector, con dos fuentes de voltaje, una fuente VBB y una fuente VCC, aunque aquí no lo dice, pero esta es la VCC de el circuito. En este caso vamos a hacer este ejemplo con esta fuente de 5 voltios, esta fuente VCC de 12, la resistencia colector de 220 y la de la base de 22 kilo ohms. Estoy usando en este caso pues el documento del curso de 2015. En este caso pues tenemos la primera parte del cálculo de polarización básica. Se calcula la corriente de base, VBB menos VBE, 5 menos 0.7 entre la resistencia de la base, que eran 22 kilos o 22.000, eso me da 0.000195 amperes o 0.195 miliamperes o 195 microamperes. Nuevamente, como vemos, depende en qué formato usted tenga. Aquí le presento las tres formas de cómo usted lo vería: en formato normal, o en miliamperes, o en formato de microamperes. Nuevamente, tenga cuidado cuando escribe esta M o este micro o esta mu, así como se le llama esta letra, porque a veces me escriben y parece M siempre, así que mucho cuidado, hagan bien esa mu para que pueda diferenciar, porque a veces me crea la duda de si escribieron un micro o me escribieron una M de mil, así que cuidado, para que no haya confusión. Esa corriente ahora se multiplica por la beta del transistor, que en este caso la beta era 100, lo dice aquí, nuevamente presumir beta igual a 100, a veces lo escribo aquí mismo o está escrito en las indicaciones o en las instrucciones del ejercicio, o a veces aparece aquí escrito sobre el mismo dibujo. Así que usamos la beta de 100 por esos 195 microamperes o 0.195 miliamperes, como usted lo quiere escribir, o 0.00195, y eso me da 0.0195 amperes o en mili 19.5 miliamperes, que es la corriente de colector. El voltaje de colector emisor, pues entonces restamos el voltaje de la fuente VCC, que era 12, menos la ley de Ohm en el colector, y C por RC, que son esos 0.0195 amperes o 19.5 miliamperes por los 220 ohmios de resistencia en el colector. Esa ley de Ohm me daría 4.29, así que el voltaje sería los 12 de la fuente menos los 4.29 que se quedan en el colector, y eso me daría 7.71 voltios, que sería el voltaje colector emisor. Así que el transistor en región activa está funcionando con 19.5 miliamperes de corriente en el colector y 7.71 voltios de voltaje colector emisor. Si nos vamos a los voltajes a los valores de saturación y de corte, pues nuevamente, como ya habíamos discutido anteriormente, el voltaje colector emisor en saturación por definición es 0, ahí no hay que calcular nada, es simplemente una definición. Y la corriente de saturación, en este caso, pues sería VCC, que es 12, entre la resistencia del colector, que es 220, y eso me da 0.0545 amperes o 54.5 miliamperes de corriente. Obviamente, nuevamente el concepto es que esa corriente de región activa aumenta en región de saturación, mientras que el voltaje baja y se presume 0. En corte al revés, nuevamente la corriente de corte del colector es 0 por definición,
y el voltaje colector emisor de corte pues es igual al voltaje de polarización VCC, que en este caso pues era 12 voltios, así que ese voltaje es 2. Así que aquí lo contrario, aquí la corriente baja de región activa baja a 0 en teoría en corte, y el voltaje aumenta y prácticamente se iguala al voltaje de la fuente, que es 12 voltios. Así que con este ejemplo nuevamente pueden volver a practicar el concepto de polarización básica de un transistor BJT. Ahora, en adición a ese concepto básico que habíamos visto de los cálculos de región activa, región de saturación y de corte, lo otro que quiero añadir, y me voy entonces al ejercicio 4 de este problema, de este documento. En la clase pasada habíamos discutido la parte de estos dos ejemplos, que eran los ejemplos relacionados a los límites de operación. Habíamos dicho que el transistor tiene unos límites de operación que me da el fabricante en términos de su potencia máxima, su corriente máxima de colector y su voltaje de colector emisor máximo, y habíamos visto que con eso podíamos determinar si un transistor pues iba a funcionar o no dependiendo de esos valores máximos, de esos límites de operación. Okay. Este ejercicio número 4 que tienen en el documento es nuevamente un ejercicio usando una polarización básica, pero ahora no vamos a hacer el cálculo tradicional que acabamos de ver en este primer ejemplo, sino que vamos a utilizar ahora ese circuito de polarización básica junto con el concepto de límites de operación. Así que estamos uniendo ya dos temas en un mismo ejercicio, ¿ves? Para verificar si dentro de ese circuito, como tienen aquí, ahora nuevamente es una perspectiva de diseño, como dije en el video anterior cuando explicamos los límites de operación. Pues estos temas son un poco parecidos a los de electrónica intermedia, pero aquí añado la perspectiva de diseño. Aquí nuevamente lo que vamos a ver es que, como vemos en este circuito de polarización básica, tenemos el valor de la fuente VBB, que es 5 voltios, de la resistencia de base 22 kilos, de la resistencia colector 1 kilo, la beta del transistor, pero este valor del voltaje de polarización de VCC no lo sabemos. Y eso es lo que vamos a verificar, ¿ves? En la primera parte. Ver cuál es el valor máximo que yo le puedo colocar ahí de voltaje, y si eso me va a afectar el funcionamiento del transistor en términos de los límites de operación, en términos de su potencia máxima, ¿ves? Porque yo puedo entonces ahora verificar qué voltaje yo le puedo colocar ahí, porque normalmente ese voltaje me lo dan, pero si yo estoy diseñando, yo no sé qué voltaje voy a usar. Pues ya desde la perspectiva de diseño yo tengo que irme entonces a trabajar con los límites de operación de ese transistor para saber si yo no le voy a poner demasiado voltaje, o sea mucho o sea poco voltaje, lo que puede pasar, y que en este caso de que sea mucho voltaje, pues el transistor se me vaya sobre los límites de operación. Obviamente cuando le ponga el voltaje que yo creo que es el correcto, y cuando lo prendo el transistor se me quema, y yo digo, pero ¿por qué se me quema? Porque quizás es demasiado voltaje que le estoy aplicando. Porque por eso es que obviamente pues hay que verificar si es un diseño, cuánto es el máximo que le puedo conectar. Así que el problema cambia un poco la perspectiva, porque yo no estoy calculando algo con valores ya dados del circuito, sino que voy a diseñar ahora para ver qué voltaje voy a poder utilizar ahí. Por eso la primera pregunta dice: si el transistor BJT tiene los siguientes límites de operación. Me dan los límites de operación del transistor, como vimos en la clase pasada: la potencia máxima disipada, en este caso 800 miliwatts, la corriente máxima del colector 100 miliamperes y el voltaje máximo del colector emisor 15 voltios, que determine cuánto sería el máximo o el valor máximo que se puede utilizar en esta fuente de voltaje VCC, y entonces poder determinar si el transistor va a funcionar con ese voltaje máximo sin que me sobrepase los límites de operación, principalmente el concepto de su potencia máxima. Para eso entonces
empiezo la primera parte del análisis. En este caso es un análisis un poquito distinto a lo que vemos en el caso de un circuito de polarización básica normal o desde la perspectiva que tenemos intermedia. Aquí, como dije, cambia la perspectiva de diseño. Esta parte pues empieza igual. Calculamos la corriente de base. Al ser una polarización básica, pues restamos el voltaje de base, el voltaje VBB de la fuente VB, que es 5 voltios, menos el voltaje que hay de base emisor, que es 0.7, entre la resistencia de base, que es 22.000. Eso me da 0.00195 o 0.195 mili o 195 microamperes. Nuevamente, luego con esa corriente de base lo multiplicamos por la beta del transistor, que en este caso es 100, y 100 por esos 195 microamperes me da 0.0195 amperes o 19.5 miliamperes. Ahí tenemos esos dos cálculos que son los normales que habíamos hecho anteriormente. Tenemos la corriente de colector. Ahora, ya esto pues es distinto. Ahora yo no voy a calcular el voltaje como habíamos hecho anteriormente del transistor, aquí de colector emisor. Ahora lo que yo voy a calcular es el voltaje como tal de la fuente. Pues ahora la fórmula AGB. Como yo lo que voy a calcular es el voltaje de la fuente y lo que voy a calcular es el voltaje máximo, como dice ahí, para determinar el voltaje máximo de esa fuente, pues obviamente ese voltaje, ¿de dónde que se nutre? Pues de lo que haya en el colector del transistor, en esta resistencia, y de lo que el transistor esté generando entre colector y emisor de ese transistor. Se supone que la suma de esos dos voltajes sean equivalentes al voltaje de esa fuente. Por eso entonces ahora la fórmula que yo voy a usar es esta. El voltaje de la fuente máximo va a ser igual a la ley de Ohm en el colector, y C por RC más ¿qué voltaje de colector emisor voy a usar del transistor? Pues el que me dice el fabricante, el máximo que él puede generar, porque estoy buscando el máximo de la fuente. Según este transistor, el fabricante me dice que el máximo que él puede generar de colector emisor es 15. Me voy con el máximo. Busco la ley de Ohm según la corriente colector que calculé, 19.5 miliamperes o 0.00195, lo multiplico por los 1000, que es la resistencia en el colector, 1000 ohmios, y eso se suma a los 15 voltios que me da el fabricante máximo de colector emisor. Esta parte en el colector me genera 19.5 voltios, más los 15 del transistor me generaría 34.5 voltios. Quiere decir que ese sería el voltaje más alto que tendría esta fuente de voltaje, porque eso es presumiendo la ley de Ohm aquí, más el voltaje más alto que el transistor puede generar. Eso es lo máximo que yo le podría colocar aquí, 34.5 voltios. Ahora vamos a verificar si ese máximo no me causa problemas con el dispositivo. Para eso tengo que verificar el dispositivo en términos de potencia, ¿ves? Porque puede ser que ese máximo que yo quiera utilizar me dañe como quiera el transistor, ¿ves? No necesariamente quiere decir que lo puedo usar o no. Ya yo sé que pudiera usar hasta 34.5 voltios. Ahora, ¿lo podría usar? Para eso entonces es la otra parte del cálculo, de la otra parte de esta pregunta. Con dichos valores verifico entonces la potencia disipada por el transistor. La potencia disipada, usted sabe que potencia es I por V, o sea, corriente por voltaje. Voy a buscar cuánta corriente, en este caso del colector, y cuánto voltaje de colector emisor el transistor está. Obviamente voy a usar los mismos valores que usé acá arriba, los 19.5 miliamperes de corriente y los 15 voltios que son el voltaje de colector emisor máximo, que es la información que estoy usando. Obviamente estoy diseñando para el peor caso. Esa corriente por ese voltaje me va a dar una potencia, en este caso 0.2925 watts, o en miliwatts 292.5 miliwatts. ¿Qué sucede? Ahora esa potencia, que es la potencia que el transistor me va a generar con su punto máximo de voltaje, yo la comparo con la potencia que me dice el fabricante para verificar si
no hay problema. ¿Cuánto el fabricante me dice que él puede generar o puede soportar de potencia? Hasta 800 miliwatts. ¿Cuánto él va a generar? 292.5. Bueno, el transistor no me va a sobrepasar el límite, así que no va a haber problema. Quiere decir que ese voltaje máximo de 34.5 voltios de esa fuente de voltaje yo la pudiera usar, porque cuando el transistor funcione con ese voltaje de 34.5 en esta fuente, él va a generar una potencia de 292.5 miliwatts, pero todavía no me ha pasado el límite de operación de ese transistor, así que no hay problema. Ahora, si con este voltaje yo hubiese calculado esta potencia y este resultado me hubiese dado más de 800 mili, pues yo no puedo usar ese voltaje máximo porque me sobrepasa. ¿Ve? Y ahí tengo que empezar a tantear si tengo que usar menos voltaje o cambiar algo del circuito. Pero en ese caso lo que queremos verificar es que ese voltaje máximo de esa fuente se pueda usar, y para eso verificamos la potencia que el transistor genere con su corriente y su voltaje, usando el peor caso de voltaje de 15 máximo, que me lo dice también el fabricante, y verifico que esa potencia no me sea más grande que el máximo que me dice el fabricante. En este caso 292.5 miliwatts está por debajo de los 800 miliwatts que me dice el fabricante, así que no hay problema. Puedo usar esos 34.5 voltios en esta fuente, y eso va a hacer que nunca este transistor pues se queme ni se dañe, porque en el peor caso la potencia que él va a generar está por debajo de los 800, y en ese caso pues nunca, aunque sea el peor caso, nunca el transistor va a generar más potencia que el límite, y pues nunca el transistor se dañaría. Okay. La segunda pregunta del problema me dice si el transistor BJT se cambia a uno de los siguientes límites de operación. En este caso es lo mismo, pero vamos a cambiarle los límites. Debe de ser 800 mili, 100 mili y 15. Vamos a ponerlo ahora como 625 mili, 200 mili y 40 voltios. Vamos a decir que fuera, por ejemplo, otro transistor, que ahora el transistor fuera otro con otros parámetros según el fabricante. Volvemos a hacer el mismo ejemplo para ver qué sucede con otros valores. Volvemos, repetimos el proceso. Calculamos la corriente de base. En esta parte el circuito no está cambiando, lo que está cambiando es el transistor en términos de sus límites de operación, es lo que estoy cambiando. Todo lo demás lo estoy dejando igual. Entre la parte A y B lo único que está cambiando es los límites de operación de ese transistor. Es como si hubiese cogido ese transistor y estuviese usando otro, presumiendo la misma beta también de 100, porque aquí no dice que la beta cambió. Lo único que cambia son, yo puedo tener dos transistores o distintos transistores con una beta de 100, pero los límites pueden ser distintos. Así que esto es lo que está ocurriendo entre la parte A y la parte B. Lo que está cambiando es los límites de operación de ese transistor. Lo demás se está quedando igual. Por eso, estos dos cálculos de corriente de base y de corriente de colector, como pueden ver entre la parte A y la parte B, se quedan iguales porque el circuito sigue siendo el mismo. La corriente de base nuevamente va a ser 0.00195 amperes o 0.195 mili o 195 micro, que es lo mismo, y eso al multiplicarse por 100 de la beta, pues sería 0.0195 amperes o 19.5 miliamperes. Así que eso no cambia. Obviamente lo que va a cambiar es ahora aquí el cálculo de cuánto sería ahora el voltaje máximo que yo puedo usar en la fuente de voltaje VCC, porque ahora este parámetro de VC máximo cambió. Esta parte de la ley de Ohm va a ser la misma porque estoy usando la misma corriente colector, la resistencia colector sigue siendo 1000, así que sigue siendo esa parte 19.5, pero ahora cambió. Ahora yo le voy a sumar el nuevo voltaje colector emisor máximo, que era 40. Antes yo le sumaba 15. Lo tenemos por aquí, 19.5 más 15, 34.5. Ahora es 19.5, pero cambió este valor, ahora es 40 y me da 59.5 voltios. Obviamente ahora, al este valor ser más grande que en el caso anterior, ahora yo en este ejemplo tengo más voltaje máximo que yo podría tener nuevamente en esta fuente de voltaje. Ahora tengo que verificar si nuevamente lo puedo usar o no, ese máximo. 59.5 voltios ahora lo puedo usar, pues verifico
la potencia del transistor, su corriente de colector, que es 0.0195 amperes o 19.5 mili, y lo multiplico por esos 40 voltios del voltaje de colector emisor máximo que estoy usando. Ahora ese cálculo de potencia me da 0.78 watts, que es lo mismo que 780 miliwatts. Eso es lo que ahora el transistor va a generar con esos valores en su peor caso, o en su peor caso usando esa fuente de voltaje. ¿Qué sucede? ¿Puede el transistor generar 780 miliwatts? No, porque el máximo que me dice el fabricante es 625. Quiere decir que ahora esa potencia que el transistor va a generar es más grande que el límite de operación. Así que en ese caso, si yo uso esos 59.5 voltios en esta fuente de voltaje, cuando yo prenda el circuito, ese transistor se quema automáticamente. Yo digo, ¿qué pasó? ¿Por qué se quema? Cambio pongo un transistor igual y cuando vuelvo y lo prendo, vuelve y se quema. Pues porque hay un mal diseño, es demasiado voltaje que hay aquí. ¿Ves? No puedo usar esos 59.5 voltios. Tendría que entonces empezar a ir calculando quizá hasta que con un voltaje menos máximo, obviamente con un voltaje menos máximo de fuente, pues esa potencia empieza a bajar. Pero el peor caso no lo puedo usar. Entonces ahí, como yo estoy diseñando para el peor caso, pues con esos valores del circuito, pues yo no podría usar esos 59.5 voltios porque la potencia que genera el transistor es demasiado alta, me sobrepasa su límite de operación ahora y obviamente pues ya no funcionaría. De esa manera, pues yo puedo verificar cómo con este circuito de polarización básica y uniendo el tema de la parte de los límites de operación, verificar entonces si este transistor puede funcionar o no dentro de cuánto sería el máximo de esta fuente. Así que el ejercicio es verificar por diseño cuánto sería el máximo de esta fuente y si con ese máximo ese transistor puede funcionar o no, o pues en un caso práctico pues se quemaría o no. Si con esta fuente la potencia no me pasa la potencia, que fue lo que pasó aquí, con ese máximo de fuente genera 292, pero la máxima era 800, no hay problema. Pero en el segundo ejemplo, con ese máximo de fuente, la potencia fue 780, pero el máximo era más que 625. Así que ahí va a haber problema y no se va a poder usar. Así que de esa manera usamos este circuito mezclado con el tema de límites de operación para, desde una perspectiva de diseño, verificar si este transistor puede funcionar con el máximo de este voltaje que tenemos aquí conectado.